Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Ahí van empezando a aparecer los rostros de nuestros hermanos que se están conectando. Veo a la tía Prisi, veo a Juanito Cayuqueo, Abigail Palacio y nuestro pastor. ¿Cómo están? Muy bien. Agradecido del Señor. Esperaba escuchar, pero bueno. Muy bien, darles una cordial bienvenida a este martes de oración. Ya hace tiempo ya nos venimos reuniendo por este medio. Agradecemos al Señor por eso, que nos permite seguir congregándonos, también para orar los unos por los otros, como es nuestra costumbre de los días martes, y también estudiar su santa palabra. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos y esperamos que se sigan conectando varios hermanos más. Para comenzar este culto de adoración en esta noche de martes, un poco fría, pero también estamos en nuestras casitas, ¿verdad? El himno 376, Dulce Oración. Como es un martes de oración, Dulce Oración. Muy bien, ahí como estamos, lo invito a que pueda inclinar su rostro para que oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado y también nos permite reunirnos con nuestros hermanos. Permite que más hermanos se puedan conectar o también los que van a ver este video en un momento posterior. Acompañe y bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestro pastor que va a tener el tema de esta noche
y también que sea tu mensaje que tienes para nosotros. Acompáñanos y bendícenos. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, habemos poquitos, pero eso no quita que avancemos. Voy a leer un versículo que está en Efesios 6:18 para introducir a la siguiente parte que vamos a tener. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con esta palabra, los invito a los hermanos que están conectados, que si tienen algún agradecimiento, algún pedido de oración, que puedan compartirlo para que después oremos los unos por los otros. Dejo la palabra al que quiera nomás. Adelante, pastor. Fue el primero. Yo quería pedir por un sobrino que él tiene 2 hijas y el año pasado terminó de construir su casa en la ladera de un cerro, una casa completa de madera, muy linda. Y, y bueno, la semana pasada se produjo un incendio, perdió todo el segundo piso y con el agua también perdió el primer piso de los bomberos. Fue un incendio tremendo. Gracias a Dios a ninguno le pasó nada, no tienen nada más que, yo pienso que el daño psicológico nomás. Pero mis sobrinos perdieron las camas, la ropa, todo lo que son dormitorios. Entonces, gracias a Dios con la familia y amistad de ahí hay solidaridad. Y yo le pido al Señor que lo ayude a mi sobrino y a su hija, para que pueda tener no tan solo lo de él, sino de las niñas también. Entonces, gracias a Dios, hasta aquí mi sobrino ha estado medio choqueado, pero bueno, espero en el Señor que se siga levantando. En el trabajo le dieron 2 meses de tiempo para que se recuperara y volviera a hacer la casa, pues así que ahí está. Así que pido la oración por Pablo César Vergara. Muy bien, ¿alguien más de los que está conectado? Sin miedo. Si no quiere prender su cámara, no importa, lo escuchamos igual. Solo encienda su micrófono y parece que Abigail Palacios quiere hablar. Sí, también darle gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha acompañado, ha guardado de nuestros seres queridos a la distancia, de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Este es un momento pues para orar los unos por los otros y de manera muy puntual oro por Dianita, una amiga y compañera al mismo tiempo que perdió su abuelo el domingo y está en Colombia y eso es muy duro saber que uno no puede ir a acompañar al resto de las familias en ese momento. Eso nomás, y orar por mi familia, por mis hijos y por mi esposo. Muy bien. ¿Alguien más? Juanito Cayugueo, que está ahí. Bueno, yo voy a agradecer al Señor en esta oportunidad, porque a pesar de la pandemia, el Señor nos ha sostenido con trabajo y con salud hasta este minuto. Así que muy agradecido por eso, también por la familia, que no es nada de pequeña. Me refiero a mi familia de nuestros padres, digamos, que nosotros somos 2 nomás, pero también todos estamos bien hasta aquí. Así que muy agradecido por eso. Yo también Bueno, quiero... ¿aló? Ah, no, así que la ¿Aló? hermana. Tía Brisa, adelante, después Juanito. Ya, Juanito.
también quiero agradecer al Señor por eso mismo. La verdad que mi familia también es bastante grande. Y hasta el momento ninguno ha estado afectado, o sea, solo mi sobrino, pero salió invicto, no estuvo grave ni nada, solo fiebre. Y gracias a Dios porque les protege, porque varios de mis hermanos, la verdad, los varones, todos tienen que salir a trabajar. Igual, mi hermana igual, con su esposo van todos los días a La Vega porque tuvieron que cambiar de rubro, acomodarse al nuevo sistema porque no tenía trabajo y tuvieron que trabajar en delivery ahora, entonces, de ver fruta y verdura, entonces viajan, todos los días tienen que ir a La Vega en Concepción, y el Señor les ha protegido y les ha guardado. Y por eso es un motivo de agradecimiento. Mis papás también, ellos están solitos los dos, echan de menos, por supuesto, que estemos sentados a su mesa. Mi papá sufre mucho por eso, pero bueno, le decimos que hay que tener paciencia nomás y seguir teniendo paciencia. Y agradecer al Señor por sus cuidados, porque hay tanto dolor, hay tanta familia que ha sufrido y el Señor nos permite decir con alegría que Él nos ha cuidado. Amén. Da pena a las demás personas y me da pena, pero nosotros tenemos alegría de que en el círculo familiar Él nos ha protegido. Así que eso. Muy bien. Ahora sí, Juanito. Adelante. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? Fuerte y claro. Bien fuerte y Gracias claro. por conectarse. Gracias por conectarse con nosotros. Bueno, no, al contrario, quería agradecer, hace tiempo que no converso con varios de ustedes, pero créanme que el canal de la iglesia, YouTube, Zoom, yo creo que para la mayoría es un elemento muy fuerte en este tiempo. Quiero agradecer en especial por eso, por el trabajo que están haciendo el pastor, los ancianos, es un esfuerzo muy grande todas estas transmisiones. Y créanme que hay mucha gente que silenciosamente detrás escuchamos los sermones, a veces indiferidos, a veces lo escuchamos en la noche, ya bien tarde o temprano, independiente de eso. Así que motivo de agradecimiento por el trabajo que están haciendo como iglesia. Creo que es muy importante. De verdad que al otro día le mandé el canal de la iglesia a ciertos familiares y lo encontraron, pero espectacular. Así que en ese sentido quiero darles mis felicitaciones y un abrazo grande. Agradecer por ustedes y esperemos que sigamos así, porque obviamente que a futuro nos reencontremos. Y en cuanto a pedidos, obviamente siempre está la familia. Quiero pedir en especial por mis papás a la distancia en Concepción, que a Dios gracias, a pesar de ser bien vulnerables, porque ya están en la tercera edad y ellos se han mantenido bien resguardados, y eso sin duda para uno es tranquilizador. Y pedir por Elcita, por mi novia de Elcita, que si a lo mejor me está escuchando, no sé si me estará escuchando, pero también pedir por ella porque está trabajando harto. Tuvo con un par de días con licencia porque le vino un estrés laboral, pero a Dios gracias, ella siempre de buen ánimo, nunca está triste, nunca me manifiesta ningún tipo de ansiedad ni angustia, así que pido por ella y también por ustedes, por hermano, por todo en general. Dentro de estas situaciones difíciles creo que hay que agradecer porque la iglesia se ha mantenido y los felicito desde la distancia por este trabajo que están haciendo. Eso. Gracias por escucharme. Muy bien. Si se escuchó bien. Usted. Sí, muy bien. Recibe un cordial saludo de nuestra parte, Juanito. ¿Alguien más? Creo que se han conectado. Veo a Pedro Tineo ahí, cómo está Petercito. Gracias por conectarse. Si no hay nadie más que quiera agradecer o algún pedido, esta es su última oportunidad por hoy día. Pastor, adelante. Yo quería agradecer por el hermano Miguel, que está mucho, mucho mejor. Estuvo muy complicado y gracias a Dios no llegó al hospital. Pero que sufrió, como todos han sufrido, pero hermano Miguel yo creo que ha sufrido
Bueno, la verdad es que el virus hace sufrir, hace sufrir. Doy gracias a Dios porque se está recuperando, tiene algunas secuelas, pero está saliendo. La que se enfermó fue su esposa con un lumbago. Uy, Ahí yo creo que producto del estrés y todo lo que ha vivido. Entonces, pedir por la Margarita y por Miguel, bueno, agradecer y pedir por la Margarita. Y lo otro también pedir por la misión de la iglesia, porque si bien es cierto, hemos tenido campañas, ciclos de esto, de campaña, la otra semana otro asunto de campaña. La verdad es que no es tan acelerado el ritmo misionero, es más acotado, pero se hace, pero no en una manera así al 100 por 1. Entonces, gracias a Dios estamos, digamos, yo pienso que como iglesia podríamos dar más, pero bueno, puede exigir más, siempre, siempre se puede dar más. Ese es lo que... más, como dice alguien por ahí. Así que bueno, pedir eso también por la obra misionera. Muy bien, ¿alguien levantó la mano o no? No alcancé? Sí, Abelito, eh, adelante. un saludo para cada uno de ustedes, gusto saludarles, que el Señor pueda bendecirnos y quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder usar estos medios para conectarnos y para orar juntos los unos por los otros. Quiero colocar en los pedidos de oración a un compañero de trabajo, se llama Cristian Anticheo. Está complicadito, está en clínica, no es COVID, pero está delicado, está con problemas de salud, así de que quiero que oremos por él. Igualmente por algunos amigos con los cuales estudiamos la Biblia, es el caso de Mauricio Ledesma, quiero que lo tengamos en nuestras oraciones, es un muchacho muy entusiasta, muy enamorado de la palabra, y quiero que lo tengamos también en nuestras oraciones. Igualmente a Carlos y a Janet y a Verónica, con ellos estamos estudiando y quiero colocarlos en la urna de oración para que el Señor siga tocando sus mentes, sus corazones. Ya algunos de ellos tienen su decisión de bautismo tomada, solo estamos esperando que el Señor nos dé la oportunidad de poder hacerlo realidad, de poder llevarlo a los hechos. Ya, así que cuando nos permitan abrir, pastor, vamos a abrir como corresponde. Así de que colocarlos en las manos del Señor para que en lo que falta, el Señor mantenga esa decisión. Que el enemigo no les arrebate esa decisión que ellos ya han tomado. Y eso sería por el momento. Muy bien, agradecemos también la participación y las palabras de Abel. ¿Alguien más? Pedrito, adelante. Hola, buenas noches con todos. Bueno, agradecer a Dios porque me ha mantenido con bien a mí y a mi mamá, no acá en casa, en Santiago, pero pedir que oren de forma especial por mi familia que está en Perú, en la región de Ica. Yo en las últimas 3 semanas he perdido dos primos, ¿no? Por causa del COVID. Entonces, bueno, ellos ya descansan en el Señor, pero pido que oren más que todo por la mamá, por mi tía, Adela Tineo, que ella es una persona mayor y bueno, sufre del corazón, entonces va a ser complejo contarle a ella que sus 2 hijos pues no se fueron y no volvieron más. Y también por mi hermano mayor, Juan Carlos, que está con un cuadro de COVID también, pero él, gracias a Dios, no tiene síntomas tan fuertes, ¿no? Está en casa, está estable, está trabajando desde casa. Entonces eso, la verdad, hay que agradecerle a Dios porque esta enfermedad puede llegar muy fuerte, ¿no? Hemos tenido muchos hermanos que queremos en Perú que ya descansaron a causa de esta enfermedad, ¿no? Entonces, como decía también Abel, seguir orando por la obra, ¿no? Para seguir adelante a pesar de la adversidad, ¿no? En Perú también la iglesia ha sido afectada, pero a pesar de eso siguen las campañas vía virtual y siguen los bautismos también, ¿no? Entonces, orar también por eso. Gracias. Listo.
Gracias, Pedrito. Muy bien, hermanos. ¿Te parece si oramos entonces? Ahí voy a hacer un repaso de lo que anoté para que tratar de que no se me olvide nada antes de orar. Muy bien, inclinemos el rostro y oramos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos vernos con nuestros hermanos, escucharlos, y muchos de ellos traen agradecimientos porque tú les has sostenido con salud y con vida, y también a las familias que hay detrás, Señor. Te agradecemos enormemente por ello. Hoy día es una gran bendición contar con salud. También porque tú has sostenido con trabajo y los recursos, Señor, para continuar en esta ciudad. Señor, pero también hemos escuchado, Señor, necesidades de personas de tu pueblo. Tenemos el caso del sobrino del pastor que perdió su casa por un incendio, Señor. Le pido que usted lo pueda ayudar y sostener, Señor, y para que pueda volver a levantarse. Oramos por Anita. Oramos también para que se siga recuperando nuestro hermano Miguel. Ya ha tenido una mejoría, y también rogamos por su esposa. También vemos que están mejorando, Señor, pero pedimos para que usted lo restaure completamente. Rogamos también por la familia de nuestro amigo Pedrito Tineo, tanto acá en Chile como en Perú, que usted lo pueda darle la tranquilidad y la seguridad de que usted está a su lado, Señor. Rogamos por el compañero de Abel, para que usted lo pueda sostener en la enfermedad, y también por aquellos alumnos y amigos, Señor, que están estudiando su palabra. Que usted les pueda sostener, Señor, en la decisión que ellos han tomado. Señor, rogamos también por la misión que se nos ha encomendado, que podamos seguir avanzando, Señor, como iglesia y como misión, de predicar tu evangelio donde usted nos tiene, Señor. Denos la sabiduría y la inteligencia, Señor, y ponga en nosotros las palabras necesarias. Permita, Señor, que también cuando nos podamos reunir, podamos seguir avanzando en esta misión. No sé si se me queda algún pedido, Señor, pero también tengo la certeza de que tú has oído de los cielos cada palabra que se ha dicho en esta hora. Responda conforme a su santa y divina voluntad. Te lo pedimos sin merecer nada, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, para continuar en esta hora, les invito a que podamos disfrutar todos juntos de una parte especial que vamos a tener en esta noche. Toma, Jesús, toma, Jesús, mi corazón, tal cual está. Purifícalo, Señor. Purifícalo, Señor.
Muy bien, agradecemos, ¿cierto?, a nuestros hermanos del coro, muchas caras conocidas. Agradecemos a Pedrito que está ahí también ahora conectado con nosotros. Muy bien, ahora llegó el momento de escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta noche, a través de su siervo, nuestro pastor Marcelo Videla. Adelante, pastor. Qué linda la alabanza, muy lindo. Y que yo no me imagino el grado de complejidad que tendrá cómo pegar todas esas voces y todo eso. Es un trabajo realmente extraordinario. Así que me alegro que haya habido una alabanza de esa envergadura en este culto. Así que animamos ahí a Pedro que siga adelante con su trabajo musical. Estuve leyendo hace tiempo atrás en relación a la oración por los enfermos. Y la verdad es que me basé en lo que dice Ellen White en el libro La oración por los enfermos, en el libro Ministerio Curación. Y ella habla sobre cómo debiéramos orar por los enfermos. Entonces yo voy a compartir todos los versículos que aparecen en ese libro y lo que ella señala. Y me parece oportuno que nosotros le demos una mirada a lo que dice Ellen White sobre la oración intercesora. El primer versículo está en Lucas 18, el verso 1. Son 11 versículos. Son 11 versículos. Lucas 18, el verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces aquí ya tenemos la primera pista. No hay que orar a poco, hay que orar siempre. O sea, en cantidad, en volumen, orar siempre. Y la Biblia dice, y no desmayes en la oración. Así que aquí aprendemos que en el caso de los enfermos debemos orar siempre por ellos y no desmayar en nuestra oración por los enfermos. El Salmo 103, el verso 13, el Salmo 103, el versículo 13 y 14 dice así: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, y el hombre, como la hierba, son sus días. Ahí está el versículo 13 y 14, el verso 13 no leí. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Pero hay compasión, dice la Biblia. Ellen White dice, hay compasión, dice el Señor, compasión por aquellos que están enfermos. A veces nosotros, tristemente, cuando las personas se enferman dentro de la iglesia, y sobre todo cuando son abuelitos, desaparecen de la escena de la iglesia, porque son muy viejitos, entonces las generaciones a veces desaparecen. Entonces cuando llegan a la vejez los hermanos, que son abuelitos en la iglesia, ya no hay otro abuelito de su tiempo, entonces son generaciones, pues la vida, la amistad son generaciones, entonces como que quedan olvidados. Entonces la Biblia dice que Dios se compadece, que nunca va a dejar un enfermo. Siempre el Señor va a estar ahí, obrando para que no le falte. Con mayor razón nosotros, si tenemos familiares enfermos, debemos ser compasivos, estar preocupados un poquito de ellos, ¿no? Después Ellen White también habla de algo que para nosotros es medio inexplicable, el Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. El verso 18. ¿Qué dice Marcos 16, 18? Dice, tomará en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. ¿Cómo me gustaría en lo personal poner mis manos, orar y que las personas fueran sanadas? Sobre todo los vagabundos que en parte están sumidos en la droga, el alcohol, y otros son dementes. Y otros se volvieron locos, tanto consumo de
de drogas. ¿Cómo me gustaría esos hombres andrajosos que son jóvenes, otros que son viejitos y prefieren vivir en la calle porque ahí no hay ley? Poner mis manos sobre ellos, orar y que fueran sanados. ¿Cómo me gustaría ir a la sección de niños en el hospital y estar con los niños que tienen problemas de salud, tan chiquititos y con cáncer, y poner las manos sobre ellos y que fueran sanados? Eso para mí, este versículo es muy desafiante. No tengo una explicación teológica. No creo que corresponda mucho una explicación teológica, quizás sí. Pero también dice que pasarán situaciones negativas en nosotros y Dios nos va a permitir cuidarnos, que no nos pasen daño. Y a veces no son cosas venenosas, a veces son balazos, a veces son buses, a veces es un paso más y te atropellan. Hay cosas que no nos damos cuenta, como Dios ha hecho milagros también y nos ha cuidado. Y como también nosotros debemos orar por los nuestros. A veces hay hermanos que son muy arriesgados para hacer la obra misionera y andan hasta altas horas en ciertos lugares peligrosos y ellos andan felices haciendo la obra del Señor. Pero también me gustaría que pusiéramos las manos sobre los enfermos. Cuánto sufrimiento es cuando uno llama a una persona con COVID. Saben que, bueno, los que tienen familiares enfermos y hablan con ellos, llega un minuto que ellos ya no se pueden comunicar con uno. Y cuando uno termina de hablar con una persona que está bastante grave y al final no te hablan, tú sientes quejido, sientes ruido, uno queda mal. Mentalmente queda mal, pero uno tiene que fortalecerse, llorar, y cómo dan ganas de, pucha, que Dios los libere, y uno ojalá tener esos dones de sanidad. Entonces, es impresionante este versículo, palabra que a mí me queda grande, porque dice, los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Ojalá todos los que estuviéramos aquí pudiéramos hacer eso, sería formidable para muchas personas. Bueno, es un desafío, pero también yo pienso que es una promesa. En algún momento esto se va a hacer realidad. En cuarto lugar, vamos al Salmo 66, el verso 18. Salmo 66, el verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces también acá hay un consejo del Enjuay, dice, no se puede mucho avanzar cuando hay pecado de por medio. Y por eso es que debemos tener ese cuidado, como dice el Salmo 66, el verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Podemos orar muchos años, pero podemos tener un pecado acariciado. Y eso va a impedir que se realicen las cosas, que Dios responda a nuestras oraciones. A veces el Señor tiene las respuestas, pero nosotros no las dejamos fluir a veces porque por la tesudez del corazón, por capricho, por ideas fijas, por pensar a veces que la oración, como la estamos pidiendo, Dios debiera canalizarla como nosotros pensamos. Entonces a veces nos equivocamos y a veces hay pecado. Entonces obviamente no se puede manifestar el Señor en esas situaciones porque hay pecado de por medio. Entonces también es importante lo que dice este versículo. El versículo 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. ¿Qué mira a veces uno cuando está pidiendo? ¿Dónde tiene la cabeza? ¿Dónde tiene el cerebro? ¿Dónde tiene la mente? ¿Qué anda mirando? ¿Qué anda viendo? ¿O qué no viendo? Entonces eso también interfiere para que las oraciones sean respondidas.
Y en la misma línea, Santiago 5, el capítulo 17, Santiago 5, el capítulo 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es interesante que Elías oró, y la Biblia dice que la oración ferviente de él impidió que lloviera y hubo una sequía. Y cuando el Señor le dijo que orara, oró de nuevo y hubo lluvia. Entonces hay poder en la oración, pero también hay requisitos también que debemos cumplir. El verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo hace 30 años atrás más o menos conocí una iglesia donde el que se convertía tenía que confesar su pecado públicamente. No era una iglesia adventista, no era una iglesia adventista, pero el que creía en el Señor debía pasar adelante, confesar que Cristo era su Salvador y debía confesar su pecado. Y esto es delicado. Nosotros no tenemos esa costumbre dentro de la iglesia, ser tan histriónico para manifestar nuestra forma de creer en el Señor. La Biblia acá dice algo sencillo, dice: confiesa vuestras ofensas unos a otros. Sí, a veces es bueno que alguien ore por uno. Yo agradezco al Señor. Estos días una hermana me dijo: pastor, yo estaba orando por usted, me dijo estos días. Y yo agradezco al Señor eso, porque sé que a veces algunos se apiadan de uno y hacen sus oraciones por uno, y uno a veces no sabe, pero uno sabe que hay personas que oran por nosotros y uno agradece eso. Son unas bendiciones muy grandes que uno tiene. Y la Biblia dice: y orar unos por otros para que seáis sanados. Y eso es importante también, que oremos los unos por los otros. Generalmente a veces en la iglesia, como somos grupos humanos, a veces hay personas que no son muy agradables. Entonces uno a veces dice: no, yo voy a orar por la hermanita tanto porque es cariñosa, por el hermano tanto que predica bonito, yo voy a orar por el hermano tanto que me ayudó. Pero a veces nos olvidamos de orar por el que no ayuda, por el que no canta, por el que no tiene dones que sean tan vistosos. Entonces también hay que orar por esas personas. Por ejemplo, yo me acuerdo del mañoso del Raúl. El Raúl se enojó, se mandó a cambiar y un día me estacioné, estaba ahí él, lo quise saludar, se me corrió y todo. Ya se le va a pasar ya. Como dice mi esposa, cuando tú te enojas tienes que después de desenojarte solo nomás. Son 2 cosas que hay que hacer: desenojarse y enojarse. Entonces, claro, a veces son personas que son difíciles y todo, pero bueno, son personas así. ¿Qué le vas a hacer? Tú tienes que amarlo como son nomás. Así tienes que quererlo nomás. Y eso es parte de la paciencia y debemos aprender a orar los unos por los otros. Bueno, también hay algo que está muy bien desarrollado en 1 de Juan, el capítulo 2. El versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Los que caemos en la desgracia del pecado o pecamos, tenemos que recordar estos versículos, sobre todo cuando oramos por oraciones intercesoras. Si hay falta en nosotros. A veces nosotros no quebramos un huevo porque no hemos hecho nada, y algunos no hacen nada para no pecar. Entonces hay un pecado que se llama el pecado de la negligencia, no hacer nada.
Y eso lo va a ver usted en algunos programas donde ponen cámaras ocultas y tratan mal a una persona y quieren ver la reacción del que está al otro lado, que se pare y diga algo y lo defienda. Sí, a veces pasa eso. Nosotros a veces no nos metimos en problemas, andamos evadiendo cuestiones, pero tampoco nos metemos con una pasión más concreta para decir, ya, yo voy a orar por este hermano. Voy a orar para que no le falte el trabajo, porque él tiene 2 niñitas. Voy a orar por él. Voy a orar por la hermana tanto, que siempre pide por su esposo para que se convierta. La pobre mujer se parece a la viuda pobre que le pide justicia al juez en la Biblia. Voy a orar por esa hermana. Hermana, deme el nombre de su esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Yo voy a orar todo el año por el esposo de la hermana. O sea, nos falta eso. A veces nosotros pecamos por omisión, por no querer decir, ya, yo voy a tomar el pedido de oración de esta hermana. ¿Sabe que a veces en nuestras reuniones hay hermanos que hacen sus pedidos de oración y terminan llorando porque sufren por esos pedidos de oración? Otros no, pues otros son un poco más tolerantes al dolor, otros somos menos, otros somos más llorones, pero interesante cuando tú recoges un pedido de oración, cuando te impacta algo. A veces hay personas que nunca piden, pero no quiere decir que no tengan necesidad. Entonces es importante esto, el que a veces uno dice, no, yo no tengo ningún pecado, y te hace el leso, por decir, cuando pasa el diácono. Distinto es cuando eres estudiante o estás sin trabajo y pasa el diácono, ya, no sé, uno lo entiende. Pero distinto cuando tienes trabajo y te haces el loco. Esto es lo mismo, el pecado de omisión de no orar por otros. Es casi similar, es hacerse la vista gorda, como alguien pide por años, por un hijo, drogadicto, por acá, por allá. Y nosotros tenemos que orar, recoger esos pedidos de oración. Y ahí la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos al Salmo 33. El Salmo 33, el versículo 18. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Siempre cuando oramos por personas enfermas, debemos brindarle ánimo y confianza en el Señor. A veces uno ora por enfermos con cáncer y uno tiene que brindarle siempre ánimo y confianza en el Señor. Y Dios va a orar, pero tenemos que brindar eso. Las personas necesitan ánimo y confianza en el Señor. A mí me dio tanta pena un día porque pusieron un video, no sé si ustedes lo vieron, antes de la pandemia, a fin de año, lo pusieron y me impactó porque era un hermano con cáncer joven y él estaba sentado como en una parra y debajo de la parra ahí estaba sentado y era un huesito. Y él pidió oración y grabó, y pidió oración intercesora porque él no quería morir. Tenía 2 hijitos pequeños, su esposa. Y era joven, un hombre de unos 36, 38 años. Y pidió oración y él empezó a distribuir el video en todas partes de la iglesia adventista. Y ahí llegó a mis manos. Y sabe que fue impactante verlo. Consumido por el cáncer. Y él pedía oración que Dios lo sanara. Entonces uno a veces piensa, si nos unimos todos y oramos al Señor, Dios cambiará, obrará un milagro. Es probable. Pero nosotros siempre agregamos los adventistas, bueno, si es la voluntad de Dios. Y ahí ya no es probable. Se fija cuando agregamos los adventistas, decimos, sí, pero que sea la voluntad de Dios. Como que al tiro vamos poniéndole
el discopare. Mire, Dios sabe lo que hace, y si un hermano quiere hacerlo de esa forma, era la forma porque él quería estaba aferrado a la vida y quería seguir criando a sus hijos. Pucha, de ser triste morir con niños pequeños. Distinto cuando ya tú tienes tus hijos más grandes. O sea, ponerse en la piel de ese hermano fue para mí algo muy fuerte. De primera, claro, te impacta la crítica, pero fue la manera como él buscó a Dios y pidió ayuda al Señor. No sé qué fue de él, porque hay muchas veces, como en el caso mío, pues, suyo, o quizá de Rosita, listas y listas de personas, y después uno ni te avisan cómo están, pues, si ya se sanaron, si murieron, y uno sigue orando. Por ejemplo, había uno que yo estaba orando acá en la iglesia para que Dios le diera trabajo, y ahora supe que era desde hace 2 semanas que tiene trabajo, y yo todavía sigo orando por él, pues. Se sana gente y no le dicen a la iglesia, pues si hay que avisar, oye, está sano, mira, el Señor está convaleciente, seguimos orando, pero ya está sano ya, pues. O sea, está vivo, pues. ¿Entiendes? Es importante ese feedback de las dos cosas, pedir, agradecer. Y tenemos que agradecer, gracias a Dios. Tenemos que agradecer. Mira, Pedro ahora contó en su pedido de oración 2 primos fallecidos por el COVID. Es terrible. Ya uno en la familia que se te muera. Y ahora, ¿quién le avisa a la abuela? ¿Viste? Esas son cosas que te impactan. Entonces, Juan Carlos, tenemos que orar por Juan Carlos. Yo ya memoricé el nombre, Juan Carlos. Sé que, no sé si será Tineo, pero sé que es Juan Carlos, el primo de Pedro Tineo. Y con eso basta y sobra, el Señor sabe. Entonces, claro, viste, uno tiene que ir pensando estas cosas. Entonces, ahí nosotros tenemos que dar ánimo y confianza. Bueno, vamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Sí, pues a veces hay enfermedades que uno carga de chiquitito y hay otras que aparecen no haciendo nada, porque nos cuidamos para no enfermarnos y nos enfermamos igual. No hemos hecho nada y de repente aparece una enfermedad difícil. Entonces, ¿qué nos enseña Romanos 8:28? Que a veces estas cosas que suceden son para la gloria y honra del Señor, no. Nada más que eso. Mire, yo me acuerdo cuando mi papá se enfermó de cáncer y yo oraba y estaba triste, y un día le reclamé al Señor y le dije: Señor, ¿por qué mi papá se enfermó de cáncer? Y tuve varios días así, pues, como Jonás, yendo para el otro lado. Y de repente leo ese versículo en San Juan 11, cuando Jesús a propósito llegó tarde. Y le van y le pregunto: maestro, llegaste tarde. Y dice: es que esto es para la gloria de Dios, pues dice. Y claro, resucitó después, al rato después, a Lázaro. Entonces yo ahí descubrí algo. Esta enfermedad permitió que mi papá se convirtiera. Y eso es. Y murió en el Señor. Sano, no iba a aceptar nunca al Señor. Así que ve, uno descubre cosas. Claro que el sufrimiento fue horrible, pero bueno, aceptó al Señor. Eso es lo trascendente. Bueno, y Lucas 22, el verso 42. Lucas 22. El verso 42. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en eso los adventistas somos súper, hiper obedientes en eso. Muy obedientes.
Sabemos que detrás de todo la enfermedad que pueda haber, hay que pedir para que Dios haga siempre su divina y santa voluntad. Y en esto es la santa y divina voluntad, en Apocalipsis 14, el verso 13, dice, bienaventurados los que mueren, sí, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellas continúan. No es que cuando mueran hermanos les faltó la fe, sino que simplemente se hizo la voluntad de Dios. Y eso es que algunos van a tener que dormir antes que otros. Y ahí podemos a lo mejor estar algunos de nosotros, no sabemos. Pero Dios nos puede hacer dormir antes. Otros, como dice Santiago 1:17, serán sanados. Pero todos los que son sanados, hermanos, contraen una obligación mayor con el Señor. Sí, el que es sanado tiene una obligación mayor con el Señor. Puede ser que por su carácter le cueste, pero el que es sanado por el Señor pasa a ser como de los 10 leprosos, no uno de los 9, sino uno del 1%, agradecido al Señor. Que Dios nos ayude, porque esto es lo que dice Ellen White de la oración de los enfermos. Las formas como debemos orar, el confortar las personas, animarlas y acercarlas al Señor. Y que Dios nos ayude, porque hoy día estamos vivos, eso es un milagro, y el segundo milagro es estar sano. Así que Dios nos ayude, porque debemos orar por nuestros hermanos enfermos, y si un día nos llegamos a enfermar, que Dios tenga misericordia de nosotros nomás. Estemos tranquilos y en paz. Que Dios nos bendiga. Muy bien, agradecemos a nuestro pastor por este mensaje en esta noche. Muy bien, ha llegado en un minuto también en que se recogen las ofrendas. Va a ser proyectada la cuenta a modo recordatorio, ¿cierto? Sabemos que no nos podemos reunir físicamente y pasar la ofrenda, pero usted también tiene la posibilidad y la bendición de hacer la transferencia. Pero si no puede, tampoco es para que se preocupe, lo puede guardar en un lugar apartado y después, cuando nos volvamos a reunir físicamente, la puede llevar. Así que no se preocupe tampoco. Cantamos el himno 55, o no hay himno. Perdón, el 77. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, sabemos que no nos podemos reunir físicamente, pero te pido también que puedas bendecir los dineros que sean transferidos y también los hermanos que puedan apartarlos en sus casas. Gracias porque nos mantienes con vida y con trabajo, Señor. Y también te pedimos especialmente por aquellos que no lo tienen, que tú los puedas sostener con tu mano fuerte. Acompáñanos y bendícenos, te pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya para ir culminando este culto de día martes, lo invitamos a que todos podamos cantar el himno 181. Himno final 181, titulado Una Esperanza.
misma fe. Oh, soñamos del Salvador. Pastor, si por favor nos despiden en oración. Cariñoso Señor, agradecemos por el estudio de tu palabra, Amén. agradecemos la herramienta tan poderosa que tenemos de la oración intercesora. Te imploramos que nos sigas enseñando cómo debemos orar y cómo debemos crecer en nuestra oración. Gracias por respondernos, por hacer tu voluntad y por guiar los destinos de tu pueblo y también de nuestra vida. Sigue bendiciendo a los que están enfermos. Provee, Señor, a los que están sin trabajo. Bríndale a los niños y a las mujeres y a los ancianos nuestros que no les falte nada. Y que también bendiga, Señor, a aquellos que están sin trabajo para que pronto tú les brindes un trabajo. Anímanos en la fe, fortalécenos y bendice tu obra misional en nuestra iglesia. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, feliz fin de semana. Buenas noches a todos mis Que tengan una feliz noche. Atento a nuestras redes de YouTube y Facebook para que no se pierdan ningún programa. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.